iban a sacar del software, a copiar en Word para armar el orden, ¿verdad? Y todo eso, pero el resto del trabajo no lo habíamos visto, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Ya, fíjense, dentro del contenido, evidentemente, esto es lo más básico, jóvenes, no hay, y voy a cambiar aquí algunas cosas porque esto es de un semestre antiguo. Bueno, tenemos una parte introductoria, ¿no? En esta parte introductoria, para que se den cuenta ustedes, habla de lo que son, podemos colocarle aquí lo que serían los antecedentes y cada uno de ustedes tendrán que, aquí no son 55, son 100 si hablamos de una persona, ¿no? Bueno, ustedes tendrán que ver cuál es el tema que es con el que ustedes están trabajando para ver qué es lo que van a colocar ahí en la parte de antecedentes. ¿No? Por ejemplo, no sé, alguien estará trabajando en cómo se está atendiendo, en qué era, en cómo se siente, no me acuerdo el objetivo general, pero básicamente estaban preguntando cuestiones de la facultad, no me acuerdo el objetivo, pero bueno, básicamente cómo se sentía con las instalaciones o qué tan cómodo estaba, algo así. ¿No? Entonces, ¿qué tendrán que colocar en la parte de antecedentes? Por ejemplo, en un tema como ese, pues tendrán que hablar de lo que es la universidad. En primerísimo lugar, hace un pantallazo bien cortito, porque esto tiene que ser, qué sé yo, un par de hojas a lo mucho, ¿no? Un pantallazo bien cortito de la universidad, de cuándo fue creada y demás, y centrarse directamente en nuestra facultad. Si estamos trabajando en nuestra facultad, en nuestra facultad. Y hablar de cuáles son los, qué sé yo, por ejemplo, los distintos, ¿cómo se llaman? Ambientes que tiene, ¿no? Si ustedes tienen, no sé, canchas deportivas para utilizar, si tienen espacios para entretenimiento, en fin, hablar de todos los ambientes diferentes a los cuales ustedes tienen acceso. Evidentemente su centro interno también, y bueno, de todas esas cuestiones ustedes tendrán que hablar, ¿no? Dentro de la página web, evidentemente les va a ayudar lo que es la parte histórica de la Gabriel, ¿no? Aquí, en lo que es identificación del problema u oportunidad. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que es el objetivo general, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que los estudiantes, no sé, están muy estresados para pasar su clase y eso es causa de alta incidencia reprobatoria, no sé, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, dentro de los objetivos, ¿cuál es el objetivo general? Abrir una sala ¿cómo es que se llama esto? Un gabinete psicológico para atender a estos estudiantes de la Facultad de Tecnología o de tal carrera específica, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se coloca lo que es el objetivo general y los objetivos específicos que ustedes tenían que haber empezado redactando esos objetivos para poder realizar sus preguntas, ¿no? De su trabajo final. La justificación, jóvenes, por qué están haciendo el trabajo? O sea, tendrían que buscarle cuál es la importancia, la incidencia que va a tener su trabajo, ¿no? Yo sé que les dije que no tenía, por ejemplo, alguien de repente se le ocurrió que iba a abrir un snack ahí en la facultad. Totalmente falso, ¿no? Para poder trabajar y poder realizar sus preguntas. Entonces tendrá que, ¿cuál es por ejemplo, en ese trabajo en particular, vamos a suponer que alguien va a abrir una pequeña venta de algunos tipos de desayuno, snack ahí abajo. Entonces, ¿cuál sería los cambios aquí? Ustedes aquí tendrían que estar en identificación del problema o oportunidad. Tendrían que colocar que faltan lugares para que los estudiantes se abastezcan del, no sé, del desayuno, de la merienda, qué sé yo, ¿no? Y aquí en justificación, el por qué es importante o cuál va a ser la incidencia de que se abra un, un, una pequeña venta de snack ahí abajo, ¿no? Bueno, dentro de lo que es delimitación, la delimitación geográfica habla de dónde se realizaron sus encuestas. Ya, la gente que ha trabajado, qué sé yo, con estudiantes de la carrera, por ejemplo, entonces tendrán que hablar que la delimitación geográfica se realizó o sea, las encuestas se realizaron en la Facultad
de Ciencias Exactas y Tecnología de la UASRM a estudiantes de la carrera de electromecánica, por decirlo, ¿no? La delimitación temporal. La delimitación temporal la vamos a poner en este semestre, así que hemos empezado más o menos cuando, jóvenes, hemos empezado, no sé, en marzo, en abril, no me acuerdo. Pongámosle 1 de abril para que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Ya? Entonces van a colocar la delimitación temporal. Ustedes en la delimitación temporal de un trabajo, ustedes deben de colocar en qué tiempo se realizó. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque si uno va y saca un proyecto de grado, por ejemplo, de la biblioteca, donde ustedes tienen que colocar, dejar una copia cuando ustedes se titulen, y si se titulan por esa forma de titulación, tienen que dejar una copia de su trabajo en biblioteca, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que les sirva de bibliografía a estudiantes nuevos, bueno, a cualquier persona. Pero si yo agarro un proyecto de grado y me está hablando, no sé, pues, ¿no? Me habla de algún tema en particular que yo necesite, por ejemplo, no sé, ¿no? La producción del maíz y los distintos métodos de producción del maíz. Y entonces, ¿y esto hace cuánto fue hecho? Tiene que decir en qué tiempo, en qué espacio de tiempo se realizó ese trabajo específicamente. A eso se refiere la delimitación temporal. Entonces, lo que ustedes tienen que colocar ahí en delimitación temporal es cuándo se hizo. Todos vamos a utilizar la misma delimitación temporal, entonces vamos a colocar desde el 1 de abril, no me acuerdo exactamente, así que vamos a colocar todos desde el 1 de abril y qué sé yo, le vamos a colocar hasta el 15 de julio, asumo que ya terminamos, ¿no? Entonces, hasta el 15 de julio anoten esa delimitación temporal que el trabajo fue realizado entre el 1 de abril y el 15 de julio, por supuesto que del presente año. El marco teórico de qué estamos hablando cuando hablamos de un marco teórico es las partes conceptuales conceptos que ustedes estén de repente utilizando en su trabajo. Entonces todo debe estar conceptualizado aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender ese marco teórico? De cada uno de los temas. ¿No? Hay términos que de repente se esté utilizando en el trabajo que no necesariamente ustedes no lo entiendan, porque en realidad todos términos o conceptos utilizados tendría que estar dentro de su marco teórico. Pero como esto es algo bien pequeño para defender, o sea, el marco teórico solo va a tener 3 páginas, porque ustedes en un proyecto de grado, evidentemente, de todos los temas que son pertinentes con su proyecto de grado, tienen que estar conceptualizados en el marco teórico, los entiendan ustedes o no los entiendan. Así que aquí ustedes van a escoger qué conceptos, o sea, están manejando dentro de su proyecto y ahí los más importantes los conceptualizan, ¿no? Entonces, esa conceptualización ustedes van a bajarla de alguna página web, de algún libro, en fin, van a hacer su bibliografía abajo, así que ahí van a tener el cuidado de ver cuál es su bibliografía, que vamos a hacer la metodología APA, que es una de las más populares. El marco práctico va a tener, esto vamos a cambiarlo un ratito, esto era para antes, cuando no se utilizaba el software. Bueno, el marco práctico consiste en la elaboración de una encuesta, que es lo que ustedes han hecho, que tenía por lo menos, bueno, esto lo vamos a, que contenga por lo menos una variable, ustedes han hecho una variable de escala cuantitativa, una variable una variable cuantitativa discreta y las restantes variables cualitativas ordinal y nominal. Se aplicarán como mínimo 100 encuestas. Ustedes saben que estas 100 encuestas son 100 por cabeza, ¿no? Si están trabajando en parejitas, entonces 100 cada uno. La tabulación, y esto lo vamos a colocar, tabulación en SPSS. El procesamiento de información, bueno, esto, jóvenes, por si acaso es donde corresponda, ¿no? Los 8 pasos yo les había exigido una pregunta por lo menos de variable cuantitativa para que se pueda hacer los 8 pasos. Entonces, todos ustedes deberían de tener por lo menos una pregunta, qué sé yo, ¿no? Muchos hemos tenido que aumentar hasta el objetivo específico para que pueda cuadrar esa pregunta porque no la podían determinar fácilmente, qué sé yo, ¿no? Los ingresos
aproximados mensuales en bolivianos, el PPA, o sea, han ido aumentando ahí y a esa pregunta no se olviden que ese tipo de pregunta, una variable cuantitativa continua, le tienen que hacer como si fuesen dos preguntas en el SPSS, ¿no? Entonces, una donde toman ustedes del SPSS, van a tomar ¿cómo es que se llama? Todos los resultados que les da la, la variable, el software, al meter así datitos sueltos al software, le va a dar la media aritmética, mediana, en fin, todos los estadígrafos que ustedes le han pedido. Y otra en donde ustedes van a introducir los valores, ¿no? Los intervalos, para pedirle al software lo que es el gráfico y lo que es la TDF, la tabla de distribución, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones. Bueno, necesariamente se tiene que hacer eso con una pregunta. Si alguien tuviese más de una pregunta cuantitativa continua, puede hacer la segunda pregunta, o sea, para graficar, puede hacerlo en Excel. Pero de nuevo, por lo menos una tiene que estar introducido en el SPSS con valores los intervalos. Para la gente que tuviese de repente más de una, entonces ya puede hacer la segunda pregunta cuantitativa continua con Excel ayudarse. ¿Está bien? Eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, esto no lo estamos haciendo con ustedes, esto de la elaboración del cuadro de distribución de frecuencias con sus respectivos gráficos, esto en realidad 12 gráficos en total no lo están haciendo porque estamos sacando un solo gráfico, estamos haciendo realmente un informe, lo más parecido a un informe estadístico, aunque de esta parte, de esta primera parte, ustedes saben que una monografía faltan varios puntos aquí en la parte introductoria. Hemos sacado varios para que no se les haga muy difícil el trabajo, ¿no? Bueno, elaboración de cuadro de frecuencia, esto no va, eso no va. En realidad vamos a poner de frecuencias con su respectivo gráfico, porque están haciendo, como se hace en un informe estadístico, un gráfico por cada pregunta. Elaboración del cuadro de distribución de frecuencias con su respectivo gráfico. Bueno, calcular medidas de tendencia, de dispersión, de forma. Para las preguntas, gráfico de barras o sectores. Bueno, eso sí. En las conclusiones, bueno, una conclusión, cada una de las conclusiones en realidad debería estar respondiendo a cada uno de los objetivos específicos, ¿verdad? Y evidentemente al objetivo general. Entonces, si estaban preguntando qué tan estresados estaban los estudiantes, pues tendrán que ver qué es lo que les resulta, o sea, ¿están estresados, no están estresados? ¿Qué pasa con esos estudiantes? E ir respondiendo cada una de las preguntas, ¿no? Así de forma sintetizada, qué es lo que han visto ustedes según el estudio. Las recomendaciones, en el caso de que corresponda, ¿no? Se dan recomendaciones. Los expertos aquí dan recomendaciones dependiendo de lo que ha salido en el trabajo. Entonces, si estaban pensando abrir el snack ahí abajo de la Facultad de Tecnología, entonces, un ratingo. Bueno, les decía, entonces, si estábamos nosotros hablando de un trabajo que algunos de ustedes, no sé, abrir un snack ahí abajo de la facultad, entonces se recomienda abrirlo, se recomienda no abrirlo, ¿qué resultados han obtenido en el estudio? ¿Va a tener mercado, no va a tener mercado? En fin, dependerá pues de eso. Y evidentemente la bibliografía, que era de lo que estábamos hablando, esta bibliografía van a buscar el método APA, que es uno de los más populares, ¿verdad? Y los anexos, sabemos que en los anexos iban todos los cuadros, ¿verdad, jóvenes? Porque en el trabajo, en el informe, recuerden que ya habíamos hablado de eso, van a ir solo los gráficos, ¿no? Todo lo que son cuadros van en la parte de anexos. Bueno, eso entonces ese es el formato, está ahí en pantalla de su trabajo. Preguntas, muchachos, los escucho. Yo tengo una duda con lo que he realizado mis encuestas. Ujú. Este, una de las variables que es cuantitativa continua, pero que viene condicionado por otra variable. Digamos. Tipo, yo preguntaba, por ejemplo, cuánto alimento le compraban
ya si tenía un perro o un gato y como que se me dividía en dos, pues, ¿no? No, y eso no sé cómo lo metería en el, en el programa. O sea, pero en realidad sí, sí, es más bien pregunta de filtro. Si tiene gato o perro, y ahí había gente que ha respondido en perro y gente que ha respondido en el gato y gente que no ha respondido. ¿O cómo es la pregunta que no me acuerdo? Claro, claro, sí, porque entonces en sí no, no entrarían las 100 en una sola, sino que irían, por ejemplo, 60 tenían perro y me dieron un dato de cuántos kilogramos compraban a la semana. Y los otros 40 ya eran gatos y compraban otra cantidad de kilogramos. Ya, a ver, ahorita Y vamos a entrar al SPSS y les voy a algo que falta, que crucen variables, ahorita les voy a enseñar. Ya, ahorita vemos eso. El resto, para cerrar esto del formato, jóvenes, ¿alguien que tenga dudas en cuanto a este formato? ¿Que ha entendido? ¿Todo? Bien. En marco práctico, aquí es que entra no sé si fue la última clase, que fue que armamos, ¿no? En Word, que le fue diciendo, bueno, ponen aquí el título, aquí ponen el gráfico, aquí abajo ponen lo que es la interpretación del gráfico y todo eso. Todo eso que habíamos visto entonces esa clase va aquí, ¿no? En el marco práctico. Entonces yo les recomiendo que ustedes pongan primero esto, que son los puntos, y después le vayan introduciendo ahí toda la información a cada uno de los puntos para que no se les vaya nada. Ya, a ver, alguien está haciendo el punto 5. Punto 5, delimitación, ya dijimos, delimitación geográfica es donde se realiza el trabajo. Gente que ha preguntado a la Facultad de Tecnología, entonces la delimitación geográfica es la Universidad Autónoma UAGRM, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En el caso de la gente que está trabajando y que su población son los estudiantes de tecnología. Entonces la delimitación geográfica es dónde se está realizando el trabajo, ¿no? Y la delimitación temporal es en qué tiempo se está realizando el trabajo. Entonces, delimitación temporal dijimos del 1 de abril al 15 de julio, y la geográfica va a depender del trabajo de ustedes, pero básicamente es dónde. La gente que ha preguntado en algún, o sea, si han preguntado, es un tema más general para toda la ciudad de Santa Cruz, entonces la delimitación geográfica sería la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Gente que ha trabajado con, que su población es la universidad, entonces la delimitación geográfica sería la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Si es en la facultad, hay que incluir Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y si es la carrera, dentro de la carrera de ingeniería electromecánica o ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, en fin, la que corresponde, ¿no? ¿Queda entendido? ingeniera, en el marco teórico, Ujú. ponemos las preguntas que hicimos y las tablas No, 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 de no, no. En frecuencia. el marco teórico van conceptos. Conceptos, marco práctico es todo lo que ustedes van a colocar y lo que hicimos la Ah, otra clase. sí, sí, perdón, marco práctico, disculpe. Sí, Entonces, sí. ahí pondríamos nuestras preguntas más las tablas de frecuencias que sacamos del SPS e interpretándolas y las gráficas ya nomás van en los El anexos. formato que hicimos la anterior clase, que yo les decía, bueno, ponen su pregunta, luego del título del gráfico van a poner, o sea, ponen la pregunta, luego copiamos el gráfico que lo traíamos de SPSS, abajo interpretábamos lo que nos había resultado del gráfico y luego hacíamos las interpretaciones respectivas, ¿no? Y ahí se les explicó, esto se va a ir a anexo, esto se va a quedar en Word. Entonces, eso es lo que va, eso que hicimos la anterior vez corresponde al marco práctico. Y todas las tablas, porque las tablas no entran aquí, entraban en anexos. Así que, Ah, eh, eso era. Lo de las tablas van en anexo y los gráficos van ya interpretándolos en el marco práctico. sí, pues jóvenes, por algo nos pasamos toda una clase explicando el formato del marco práctico, ¿no? Toda una clase me las pasé explicándoles eso. Entonces, tras ese mismo formato, no se colocan tablas dentro del trabajo, dentro del trabajo. Todas las tablas van en anexos que tienen que estar bien numeradas y que yo, si veo una pregunta, tengo que saber encontrar perfectamente, sin dificultad alguna, cuál tabla
o cuáles tablas, mejor dicho, le corresponden a tal o tal pregunta. Entonces, cuidado con eso, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, Ok, ahí tenía ya, gracias. vamos a defender el trabajo el 10 de julio y el 14 estaríamos dando nuestro examen final. Bien, bueno, a ver, voy a dejar de compartir un rato.